Imagina esto: dos pescadores, uno al lado del otro. Mismo lugar, mismo día, misma caña. Uno no para de sacar peces, mientras que el otro, que lleva 20 años pescando, no tiene ni una sola picada. ¿Qué los diferencia? No es la suerte. Es un solo detalle en su engodo. Un detalle que la mayoría ignora por completo. Hoy vamos a hablar de ese error fatal. El error que convierte un día de pesca prometedor en una auténtica pérdida de tiempo. Y les prometo que cuando entiendan esto, su forma de preparar el cebo para el invierno cambiará para siempre. La clave no está en el aroma, ni en el color, ni siquiera en los ingredientes caros. Está en algo mucho más sutil, en la física del cebo. ¿Creen saber de qué hablo? Escríbanlo en los comentarios ahora mismo y veamos si aciertan al final del vídeo. Durante años, nos han enseñado la misma lección. En invierno, el pez está lento, su metabolismo casi se detiene. Por eso, nos dicen, hay que usar cebos oscuros, poco nutritivos y con aromas suaves o dulces. Y todo eso es cierto, pero es solo la mitad de la historia. El problema es que nos hemos obsesionado tanto con la receta, con la marca del engodo, con si lleva vainilla o canela, que hemos olvidado lo más importante: el comportamiento del pez en agua fría. Un pez en invierno es un motor diésel en el Ártico, lento, apático y con muy pocas ganas de moverse. No va a buscar activamente un banquete en el fondo. Necesita ser provocado, necesita que la comida prácticamente le llegue a la boca. Y aquí, precisamente aquí, es donde la mayoría de nosotros, por pura costumbre, cometemos el error que arruina la jornada. Pensemos en la escena típica. Llegamos al puesto de pesca, hace un frío que pela. Montamos todo y llega el momento de preparar el engodo. Cogemos nuestro cubo, echamos el polvo, añadimos un poco de agua y empezamos a mezclar. Lo hacemos casi en piloto automático, como lo hemos hecho cientos de veces. Buscamos esa consistencia que nos permita hacer una bola compacta, una que aguante el lanzamiento y llegue entera al fondo. ¿Les suena, verdad? Pues bien, en ese gesto, en esa búsqueda de la bola perfecta y dura, se esconde la semilla del fracaso. Estamos aplicando la lógica del verano a las condiciones del invierno, y eso, amigos, es el principio del fin para nuestra jornada de pesca. Creemos que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad, estamos preparando un cebo que jugará en nuestra contra. Ahora, la pregunta clave es: ¿qué pasa con esa bola de engodo tan bien apretada cuando llega al fondo? La respuesta es simple y desoladora: casi nada. Se queda ahí, como una piedra inerte. En el mejor de los casos, se disuelve muy, muy lentamente, liberando un aroma mínimo en un área muy reducida. Hemos creado lo que yo llamo un plato de comida estático. Es como poner un restaurante en medio del desierto y esperar a que los clientes lo encuentren por casualidad. El pez, aletargado por el frío, puede estar a solo un par de metros, pero si no detecta una señal clara y atractiva, simplemente no se moverá. No va a gastar su valiosa y escasa energía en investigar una masa inmóvil en el fondo. Ese es el error fatal: crear un punto de cebo pasivo en lugar de una señal activa. Aquí es donde tenemos que cambiar el chip por completo. Olvídense de la bola de comida. En invierno, nuestro objetivo no es alimentar al pez, es atraerlo, provocarlo, despertarlo de su letargo. Lo que necesitamos crear no es una masa compacta, sino una nube de partículas activa. Una columna vertical de aroma y pequeños trozos de cebo que se elevan y descienden lentamente desde el fondo, moviéndose con las sutiles corrientes de agua. Esta nube es una señal irresistible para los peces. Es un faro en la oscuridad. En lugar de un punto estático, creamos un área de influencia, una zona de interés que el pez detecta a distancia y se siente impulsado a investigar. Esta es la diferencia fundamental entre un pescador que se va a casa con las manos vacías y uno que disfruta de picadas constantes. Entonces, ¿cómo conseguimos crear esta nube mágica en lugar de una piedra de cebo?
El secreto está en la hidratación y la mecánica de la mezcla. La mayoría de los pescadores, por miedo a que el engodo se deshaga en el aire, tienden a humedecerlo demasiado y a compactarlo en exceso. En invierno, debemos hacer exactamente lo contrario. Tenemos que añadir agua muy poco a poco, removiendo constantemente la mezcla con los dedos, buscando una textura que yo llamo tierra húmeda. El engodo debe sentirse suelto, casi esponjoso. Si aprietas un puñado en tu mano, debe formar una bola, pero una que se desmorone con una ligera presión. Esa es la consistencia perfecta. Una bola que aguanta el lance, pero que al impactar con el fondo, explota en 1000 partículas. Para entenderlo mejor, hagamos un experimento mental. Imagina que tienes 2 cubos de engodo. El primero lo mezclas a la vieja usanza, creando bolas duras como pelotas de golf. El segundo, lo preparas como te estoy diciendo, con esa textura ligera y esponjosa. Lanzas una bola de cada tipo en la orilla, en un par de palmos de agua. La primera bola se hundirá y se quedará ahí, soltando quizás unas pocas burbujas. La segunda, al tocar el fondo, se abrirá como una flor, liberando una nube de partículas finas que empezarán a subir y bajar. ¿Cuál de las dos creen que va a llamar la atención de un pez que está a unos metros? La respuesta es obvia. Estamos pasando de un cebo pasivo a un cebo proactivo, que trabaja para nosotros en el agua. Hay una herramienta que en invierno se vuelve absolutamente indispensable: el tamiz o la criba. Muchos pescadores lo ven como un accesorio para competidores, algo innecesario. Craso error. Pasar el engodo húmedo por un tamiz rompe todos los grumos y airea la mezcla, dándole esa textura perfecta y homogénea que buscamos. Cada partícula de engodo queda hidratada por igual, lo que garantiza una descomposición uniforme y controlada en el fondo. Al tamizar, te aseguras de que no haya partes más secas o más húmedas, que son las que arruinan la mecánica de la mezcla. Es un paso que no te lleva más de 5 minutos y que marca una diferencia abismal en el rendimiento de tu cebo. En invierno, no tamizar el engodo es, sencillamente, un sabotaje a tu propia pesca. Ahora que tenemos la base mecánica correcta, podemos potenciarla. ¿Cómo? Añadiendo partículas activas a nuestra mezcla. Ingredientes que, por su naturaleza, generen movimiento vertical en el agua. El mejor ejemplo es el cañamón cocido. Las pequeñas semillas, al liberarse del engodo, tienden a subir y bajar en la columna de agua, creando un estímulo visual y olfativo muy potente. Otros aditivos como el PB1, si se usa en la proporción correcta, ayudan a que la bola se una para el lance, pero se rompa de forma explosiva en el fondo. Incluso partículas muy finas y ligeras, como harinas de coco o pan belga, ayudan a crear esa nube suspendida que dura más tiempo en el agua. No se trata de añadir por añadir, sino de elegir ingredientes que aporten actividad. Visualicemos de nuevo la escena bajo el agua, pero esta vez con nuestro engodo activo. La bola impacta suavemente en el fondo y en cuestión de segundos empieza a desintegrarse. Una nube de color oscuro, llena de micropartículas, se eleva 1 metro por encima del fondo. Semillas de cañamón suben y bajan como pequeños ascensores. El aroma se expande no solo horizontalmente, sino también verticalmente. Un pez que pasa por la zona, incluso por encima del cebadero, detecta esta actividad. Su curiosidad se despierta. No es una llamada agresiva a comer, es una invitación sutil a investigar. Y en invierno, la sutileza lo es todo. El pez se acerca, empieza a picotear las partículas suspendidas y tarde o temprano encontrará nuestro anzuelo con el cebo. Este enfoque también soluciona uno de los mayores peligros de la pesca invernal: la sobrealimentación. Cuando usamos bolas de engodo compactas y muy nutritivas, corremos el riesgo de saciar rápidamente a los pocos peces activos que haya en la zona. Con 1 o 2 bolas, pueden comer lo suficiente y perder todo el interés en nuestro cebo de anzuelo.
Sin embargo, con el método de la nube activa, los peces no encuentran grandes cantidades de comida para saciarse. Encuentran pequeñas partículas que estimulan su apetito, pero no lo satisfacen. Se mantienen en la zona, buscando el origen de ese estímulo, compitiendo por las partículas, y eso aumenta drásticamente las posibilidades de que tomen nuestro cebo. Es la diferencia entre darles una cena completa o simplemente abrirles el apetito con unas tapas. Hablemos del color. La regla general de usar engodos oscuros en invierno es correcta. En aguas claras y frías, un cebo claro en el fondo puede generar desconfianza en los peces, pero esta regla cobra aún más sentido cuando pensamos en términos de una nube. Una nube oscura crea un efecto de camuflaje, una zona de penumbra en la que los peces se sienten más seguros para comer. Se sienten protegidos de los depredadores aéreos. Por lo tanto, un engodo negro o marrón oscuro no solo es discreto en el fondo, sino que, al crear esa columna de partículas, genera un hábitat temporal que invita a los peces a entrar y quedarse. El color no es solo para que no se asusten del cebo, es para crear una zona de confort que los mantenga en nuestro puesto. La forma en que introducimos el cebo también es crucial. Si pescamos con cebador, la elección de este es fundamental. Un cebador cerrado o con pocos agujeros, pensado para liberar el cebo lentamente en verano, es un error en invierno. Necesitamos un cebador de tipo catch o jaula, con aberturas grandes. Esto permite que nuestra mezcla ligera y activa se libere casi al instante al tocar el fondo, creando esa explosión de partículas que buscamos. Cada vez que recogemos y lanzamos, no solo estamos renovando el cebo del anzuelo, sino que estamos reactivando esa nube de atracción. Cada lance es una nueva llamada de atención para los peces de la zona. Es un cebado dinámico y constante, no un único bombardeo inicial. Recuerdo perfectamente una jornada de pesca hace unos años. Era un día de invierno muy duro, con temperaturas bajo cero. Estaba pescando junto a un viejo amigo, un pescador de la vieja escuela. Yo estaba usando mi mezcla de siempre, haciendo bolas compactas y lanzándolas con precisión. Mi amigo, en cambio, hacía algo que me parecía una chapuza. Su engodo se veía casi seco, y al lanzarlo, parte se deshacía en el aire. Durante las primeras 2 horas, me reí para mis adentros. Yo no tuve ni una picada. Él, sin embargo, sacó 4 bremas preciosas. No entendía nada. Me sentía frustrado y confundido. ¿Cómo podía ser que su técnica, aparentemente incorrecta, estuviera funcionando y la mía, la correcta, no? En un momento dado, la frustración me pudo y me acerqué a él. Le pregunté qué demonios estaba haciendo. Él sonrió y me dijo: «No les estoy dando de comer, los estoy llamando». Cogió un poco de su engodo, lo apretó suavemente y lo tiró en la orilla. Vi cómo se abría al instante, creando una nube preciosa que se expandía lentamente. Luego cogió un poco del mío, que yo le ofrecí, hizo una bola y la tiró. Se fue al fondo como una piedra, y allí se quedó. En ese preciso instante, lo entendí todo. Mi amigo no estaba cebando el fondo, estaba cebando la columna de agua. Estaba creando una autopista de señales que los peces seguían hasta su anzuelo. Fue una lección de humildad y una revelación que cambió mi pesca para siempre. Una forma muy sencilla de comprobar si tu mezcla tiene la mecánica correcta es hacer una prueba en la orilla antes de empezar a pescar. No necesitas más que un cubo con agua. Coge un poco de tu engodo preparado, haz una bola del tamaño de una nuez con una presión suave y déjala caer en el cubo. Observa lo que pasa. ¿Se va al fondo y se queda intacta? Mala señal. Empieza a soltar partículas inmediatamente y se deshace en menos de 1 minuto, creando una nube. Esa es la mezcla ganadora. Este simple test de 5 segundos te puede ahorrar horas de frustración y esperas inútiles. Es un control de calidad que todos deberíamos hacer, especialmente cuando las condiciones son tan difíciles como en invierno.
Este principio se aplica a todas las modalidades de pesca de fondo en invierno, ya sea que pesques a la inglesa, a la boloñesa, con feeder o incluso al coop. La idea es siempre la misma: atraer, no saciar. Por ejemplo, si pescas al coop, las pequeñas bolas de engodo que echas con la mano o la copa deben ser extremadamente friables, que se rompan al contacto con la superficie o a media agua. Si pescas con feeder, como ya dijimos, usa jaulas abiertas. La clave es adaptar el método de entrega a este principio de actividad y dispersión. No se trata de llenar el fondo de comida, sino de llenar el agua de señales de vida y de alimento potencial. Hay otro aspecto psicológico en el pez que debemos entender. En invierno, un pez no solo es perezoso, sino también muy desconfiado. Un montón de comida que aparece de repente en el fondo puede ser una señal de peligro para él. Es algo anómalo. Sin embargo, una nube de partículas finas que se mueve con la corriente se asemeja mucho más a procesos naturales, como el limo que se levanta del fondo o la actividad de pequeños organismos. Es una señal mucho más sutil y menos alarmante. Al crear esta nube, estamos imitando a la naturaleza, y eso siempre es una ventaja en la pesca. Nos integramos en el entorno en lugar de irrumpir en él. Mucha gente gasta una fortuna en aditivos líquidos, en aromas y potenciadores. Y no digo que no ayuden, pero su efecto es secundario si la mecánica del engodo es incorrecta. Puedes tener el mejor aroma del mundo, pero si está encerrado en una bola de cemento en el fondo, su radio de acción será de unos pocos centímetros. En cambio, una mezcla mecánicamente activa, incluso una barata y simple, dispersará ese aroma por una zona mucho más amplia, multiplicando su efectividad. Por eso, antes de gastar dinero en el último aditivo milagroso, asegúrate de que tu base, la preparación de la mezcla, sea perfecta. La física del cebo siempre va antes que la química. Pensemos también en el cebo que ponemos en el anzuelo. Si hemos creado una nube atractiva y tenemos a los peces en la zona picoteando partículas, nuestro cebo de anzuelo tiene que destacar, pero sin ser demasiado diferente. Un asticot, un pinky o una pequeña lombriz se mueven y destacan lo justo para que un pez, en ese frenesí de picoteo, lo tome sin pensarlo. Si el cebo del anzuelo es demasiado grande o diferente, puede que lo ignoren. La nube de engodo crea la oportunidad, crea la situación de competición, y el cebo del anzuelo es el punto final, el que cierra la trampa. Todo tiene que funcionar en armonía. El engodo atrae y el cebo de anzuelo captura. Otro detalle a tener en cuenta es la cantidad de cebo inicial. En verano, podemos hacer un cebado inicial fuerte, con 10 o 15 bolas grandes. En invierno, eso es un suicidio. Lo ideal es empezar con un cebado muy ligero, quizás 2 o 3 bolas pequeñas del tamaño de una mandarina, preparadas con la textura activa que hemos descrito, y a partir de ahí, ir cebando de forma muy regular, pero con cantidades mínimas. Por ejemplo, una pequeña bola después de cada captura, o cada 20 minutos, si no hay picadas. Se trata de mantener la nube activa, de mantener el interés, pero sin acumular comida en el fondo. Es un trabajo de constancia y precisión, no de fuerza bruta. En resumen, el gran cambio de mentalidad es este. El engodo de invierno no es una comida, es una llamada. No es un plato en una mesa, es un cartel luminoso que dice, aquí hay algo interesante. El error fatal que cometen incluso los pescadores experimentados es seguir aplicando la lógica de la abundancia del verano a la escasez y el letargo del invierno. Dejan de pensar en cómo se comporta el cebo en el agua y se centran solo en la receta. La próxima vez que vayas a pescar en invierno, olvídate por un momento de los aromas y céntrate en la textura. Busca esa mezcla ligera, activa y explosiva. Te garantizo que verás tus jornadas de pesca invernal con otros ojos. Así que, como ven, el error fatal no es usar el aroma equivocado o una marca barata. Es preparar un engodo muerto,
una bola de cemento que se queda en el fondo, esperando a que un pez, milagrosamente, la encuentre. Hemos pasado de pensar en el cebo como comida a entenderlo como una señal, una columna de partículas y olor que viaja por el agua y le dice al pez: «Oye, aquí pasa algo interesante, ven a ver». El verdadero giro de tuerca, el momento revelador, es este. En invierno, no estás alimentando al pez, lo estás provocando. Lo estás atrayendo con un susurro, no con un grito. Y ese susurro es una nube activa y ligera, no un plato pesado e inerte. Este simple cambio de mentalidad, de la bola de comida a la nube de atracción, es lo que separa las jornadas en blanco de las pescas memorables. Les garantizo que si aplican esto, si se centran en la mecánica del cebo, verán resultados. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Si este vídeo te ha abierto los ojos, déjanos un buen me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada. Y ahora, la pregunta final para el debate. ¿Creen que es más importante la mecánica del cebo o la receta de los ingredientes? Los leemos en los comentarios. Buena pesca a todos.